¿Cómo es que tengo que encontrar a mi hija que abandoné hace 18 años? Solo así podrá tener los 50 millones de dólares que heredó de su padre, señora Luz María. Pero ¿cómo él puede dejar tanto dinero a una niña que para él y para todos estaba muerta? Su padre se arrepintió por completo antes de morir. Él me confesó que obligarla a dejar a su hija fue el error más grande de su vida. Se arrepintió. Pero si él mismo me obligó a casarme con Vicente y me obligó a decirle a todo el mundo que mi hija se había muerto. Por eso mismo pasó atormentándose el resto de su vida, por haber tomado esa mala decisión. No puedo creer que me haga esto. Él la dibujó de memoria durante varios años. Mi padre la hizo. Pero, ¿cómo pudo haber hecho esto? Si él creía que ella estaba muerta. Tiene 30 días exactamente para encontrarla. De lo contrario, la herencia va a caridad. Su padre quería darle a su nieta lo que le había negado por varios años. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo encontrarla? ¿Y si Vicente? Debemos ser extremadamente cuidadosos. Su padre temía de que Vicente pudiera hacerle daño. No lo voy a lograr. No voy a poder encontrar a mi hija en 30 días, doctor. Hay algo que debe saber antes de que llegue su esposa. Esta cadena era de Carlos. ¿Cómo es que mi papá la tenía? Él la recuperó después del accidente. Y antes de morir, dejó grabado algunas palabras. Cuidate abandonada mi nieta por que llegaba fue que María la amor. Nada no será buen hombre, siempre lo supo. Sí, ve, Carlos era bueno. Pero mi papá lo despidió solo por ser pobre. Vicente nunca te amó, solo buscaba mi dinero. Ahora sé que es un peligro para ti y para mi nieto. Un peligro. Vicente es un peligro. ¿Qué es lo que sabía mi papá? Su padre tenía algunas sospechas. Solamente que no lo reveló por motivos de seguridad. Por eso es que él cambió tanto conmigo sus últimos meses. Se volvió más cariñoso y más protector. Por eso esta herencia es exclusivamente para su hija y usted. Vicente no puede tocar ni un solo centavo. Prefiero que la herencia vaya a la caridad. Yo no me voy a poner a remover mi pasado. Pues debe decidir rápido. La voluntad de su padre ha sido clara. Rápido. Guarde todo en su bolsa. Vicente ha llegado. ¿Y la herencia? ¿Qué le digo de la herencia? Su padre lo previó. Dígale que heredó 5 millones, no 50. Y que además hay trámites burocráticos que demoran 30 días. Pero yo ya le estoy diciendo que yo no quiero esa herencia. Mire, su padre deseaba que usted encontrara a su hija. Solamente así podrá descansar en paz. María, ¿estás ahí? Recuerde, actúe con naturalidad. ¿Qué? La herencia o todo va a la caridad. ¿Por qué tanto misterio? ¿Ya leyeron el testamento del viejo? Sí. ¿Y de cuándo que no hay ninguna herencia? No nos dejó nada, todo va para la caridad. ¿Sí?
¿Cómo es posible? ¿Tantos años soportándolo para yo terminar así? Bueno, tú sabes que mi papá y yo teníamos nuestras diferencias. Es que no esperaba menos de ese miserable. Él me prometió que la herencia sería para mí. Digo, para nosotros. Debe calmarse y aceptar todo lo que está estipulado en el testamento. Es que no puede ser cierto. Estoy seguro que ese avaro tenía algo planeado para dejar todo a la caridad. Yo no voy a incumplir los deseos de mi padre y no voy a manchar su memoria después de estar muerto. Tu padre siempre fue tan meticuloso, pero esto ya cruza la línea de lo razonable. Señor Vicente, le reitero que mi única función aquí es hacer que se cumpla el testamento. Y de acuerdo a la ley, tengo 30 días para ejecutar y enviar estos bienes a la caridad. La ley. Abogado, las leyes están para ser cuestionadas. A ver, yo prefiero quedarme en la calle antes de manchar su memoria. Yo quiero cumplir los últimos deseos que tuvo antes de morir. Entiendo. Pero, abogado, ¿y no hay alguna manera para extender el plazo? ¿Y yo encontrar una manera adecuada para manejar esta situación? No, señor Vicente. Los plazos legales son estrictos y no pueden ser modificados. ¿Y estos documentos? ¿Estos documentos tienen algo que ver con la herencia de mi esposa? Algunos son de otros clientes. Y la confidencialidad profesional es primordial, como usted comprenderá. Entiendo, pero exijo total transparencia. Porque puede haber algún error en el testamento, ¿verdad? A ver, el doctor fue muy claro. Tiene más clientes, creo que es mejor que nos vaya. A ver, ¿por qué tanto apuro por irte? Bueno, en realidad, en unos minutos tengo otra cita. Ok. Comprendo. Pero mañana estaré aquí a primera hora. Quiero revisar a detalle ese testamento. Doctor, Señora, si Vicente descubre que la herencia no es para ustedes, la va a matar. Mi hija. ¿Qué dijiste? Ay, mi amor. ¿Sobre una hija? No. Creo que escuchaste mal. ¿Repite lo que dijiste? Dime, tu hija. Repúsalo. Cálmese, mira. Ay, no. Suéltalo. ¿Qué pasa sobre mi hija? ¿Qué pasa? Daño. Suéltalo. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. A veces las personas aprenden por las malas. Hace su trabajo. No lo sé. Suéltalo. Habla. ¿De quién es la herencia? Lo de la caridad es mentira, ¿verdad? Le dije la verdad. la herencia va a la caridad. ¿Qué es esto? Deja las cosas así. Hija, obligarte a abandonar a mi nieta por el que dirán fue mi mayor error. Carlos era un buen hombre, siempre lo supe. ¿Mi nieta? ¿Carlos? Ahora, ¿la hija de ese infeliz está viva? Vicente, por favor, cállese. Habla. ¿Dónde está esa bastarda? No sé. No sé, yo solo hice lo que mi papá me dijo. La abandoné, pero no sé dónde está ahora, no sé.
más tiene que ver por aquí. Estoy seguro que algo más tiene que ver por aquí. ¿Estoy viva? ¿La hija de Carlos está viva? ¿Qué significa esto? ¿Esa no es la hija que desapareciste? Sí lo hice. La idea era que la desaparecieras, no que la regalaras. ¿Sabes lo que me costó aceptarte embarazada de Carlos? ¿Y tú? ¿Y tú dejaste viva a esa bastarda? Era solo una bebé. Era la prueba. La prueba de tu traición. Me juraste. Me juraste que estaba muerta. Vicente, por favor, cálmense. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. ¿Y tú? Dime, ¿dónde la dejaste? ¿Dónde está? Ya te dije. No lo sé. Eso fue hace tantos años. Aquí me están ocultando algo. Me costó tanto. Me costó tanto que dejaras de llamarlo. Carlos. Ese maldito Carlos. Te tenía completamente enamorada. Yo te amé, Luz. Te amé con todo lo que soy. Pero no podía. No podía dejar que esa hija naciera y que te recuerde día a día a ese hombre. Cálmate. Nunca imaginé. Nunca imaginé que no podíamos tener hijos propios. Yo solo quería borrar todo el rastro de él. Quería que fuéramos solo tú y yo. Ese será mi castigo divino, ¿verdad? Cálmate, sí. ¿Demonios es esto? ¿La herencia será para mi nieta? Si no lo encuentran todo, ¿todo va a la heredad? ¿50%? ¿50% de la herencia? Me engañaste. Me pertenece todo por derecho. Ese fue el trato con tu padre. Vicente, yo... O sea que, si no encuentran esa bastarda, todo
¿Todo se va a la caridad? Maldito viejo manipulador. Si me casé con tu hija, fue porque me prometiste darme el 100% de la herencia. Pero no con tus malditas condiciones. Siempre tus condiciones. Siempre. Espera. Espera. Yo voy a encontrarla. Yo voy a encontrar a tu hija. ¿Qué dices? Ya no tienes por qué preocuparte, mi amor. Yo me voy a encargar de todo. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes más por eso. Yo voy a solucionar todo. Pero, ¿y qué vas a hacer? Yo tengo a la persona correcta que va a encontrarla. Y cuando la encuentre, la herencia será nuestra, mi amor. Señor Vicente, le recuerdo que solo tiene 30 días. ¿30 días? 30 días son más que suficiente. No se preocupe. Y cuando vuelva, será porque tengo buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer? Bájate. ¿Qué? Que te bajes. Yo me voy a encargar solo de encontrar a tu hija. Bájate. ¿Tú estás loco? No me puedes apartar de esto. Ella es mi hija. Escúchame. Tú no estás preparada para esto. ¿Ok? Anda y espérame en casa. Que te bajes. No me puedes apartar. Aparte, yo no quiero buscarla. No me voy a quedar con los brazos cruzados. A lo mejor ni siquiera está viva. ¿No escuchaste que te bajes de mi auto? Bájate. No sé por qué me haces esto. A la final ella es mi hija. Confía en mí. Yo la voy a encontrar. Mamá, conseguí trabajo en el restaurante del pueblo. Vamos a ahorrar para tu clínica privada. Mi niña, no quiero que te desgastes trabajando por mí. ¿Cómo no hacerlo? Eres lo más importante para mí. Además, el hospital público no te está ayudando lo suficiente. Cada día que pasa te veo más débil. Y yo no me puedo quedar de brazos cruzados. En el hospital hacen todo lo que pueden. Además, mi cuerpo ya está muy cansado. Hablé con mi amiga Ana, la que es enfermera. Me prometió que vendría. Tranquila, y juntaremos el dinero para la clínica privada. Ana es una buena muchacha. Siempre nos ha estado ayudando. Mamá, yo te curaré, de una u otra manera. Sofía, hay algo que tengo que decirte ¿Qué pasa, mamá? antes de que sea demasiado tarde. ¿Te sientes mal? Oh. Sofía, hay algo de ti que nunca te he dicho. Algo muy importante. Mamá,
Me estás asustando. ¿Qué es tan importante? Hace 18 años. Hace 18 años. Tú. Carmen, soy Ana. Sofía, me dijiste que Carmen había empeorado. Vengo a revisarla. Muchas gracias por venir. Está tosiendo sangre. Cada vez está más débil. Carmen, ¿cómo te sientes? Muy débil. Y con mucho dolor en el pecho. Voy a revisarte, ¿sí? Te ayudo, te ayudo. Despacio, despacio. Eso, ahí. Tose. A ver, recuéstate. Carmen, esto no me suena bien. Necesito hacerte exámenes médicos urgentes. Ya me hicieron exámenes en el hospital. ¿Te hiciste exámenes? ¿Cuándo? Hace una semana. Pero no hemos podido retirar los resultados. Pero, ¿por qué no los han retirado? Porque no hemos tenido el suficiente dinero para pagarlos. Tranquilas, yo me voy a encargar de eso. No queremos pedirte. No me estás pidiendo nada. Soy enfermera y Carmen necesita esos resultados ya. Voy a ir al hospital ahora mismo y en una hora regreso con ellos. Anda. Eres un ángel. No se muevan de aquí. Antes de que sea demasiado tarde. 18 años. 18 años he guardado esto. Mamá, ¿por qué tenías escondido esto? Este sobre es para ti, mi niña. ¿Para mí? ¿Pero qué hay dentro? Solo ábrelo cuando yo me muera. Por favor. Cuando te mueras, no digas eso, por favor. Hija, me estoy muriendo. Y hay cosas que necesitas saber. No digas eso. Yo te voy a curar. Vamos a conseguir el dinero para la clínica privada. Solo prométemelo. Prométemelo. Que lo abrirás cuando yo ya no esté contigo. Tú no te vas a morir. Tú eres lo más importante para mí. Es lo más hermoso que la vida me dio. Sofía, prométeme. Prométeme que lo abrirás cuando yo ya no esté. ¿Qué hay acá adentro que es tan importante? Mi niña.
Mi niño, solo hazlo, ¿sí? Carlos, nuestra hija. Mi padre me obligó a abandonarla, a casarme con Vicente y a fingir que estaba muerta. ¿Te acuerdas de esta foto? Ese día tú me dijiste que íbamos a ser la familia más feliz del mundo. Y yo te lo creí. Te creí porque te amaba con mi alma. Ay, mi amor. Unos dicen que moriste. Otros dicen que te fuiste del pueblo después del accidente. ¿Moriste en realidad? ¿O también es otro de los inventos de mi padre? ¿Sabes? A veces no quisiera encontrar a nuestra hija. Prefiero que todo eso se vaya a la caridad. Pero también quisiera encontrarle para poder hablar de ti y decirle lo bueno que eras. ¿Por qué entras así? Me asustaste. Te quiero presentar a alguien. Mira, ella es Raquel Vega. La contraté para encontrar a tu hija. ¿Contrataste una detective sin primero consultármelo? Tenemos 30 días. No podemos perder el tiempo. Esto es algo muy personal. ¿Personal? Estamos hablando de una herencia. Si no, todo se va a ir a la caridad. Pero es mi hija y ya la dejé en el pasado. No voy a permitirlo. Eso sobre mi cadáver. Señora, el tiempo corre en nuestra contra. Ella es mi hija y yo decidí no buscarla. Te recuerdo que somos una pareja. ¿Y eso se decide entre los dos? ¿O qué quieres? ¿Que la encuentre yo solo? Mira, solo te pido un poco de colaboración. ¿Recuerda a dónde dejó su hija hace 18 años? Yo no voy a hablar de eso, ya les dije. No la voy a buscar. Permiso. Tranquila, amor. Ya veré la forma de hacerla hablar, ¿ok? ¿Cómo le digo que es adoptada? ¿Cómo le explico que alguien la dejó en mi puerta hace 18 años? Era una madrugada fría cuando abrí la puerta. Ahí estaba, tan pequeñita, tan indefensa. Le he mentido toda su vida.
Le dije que su padre murió aquí, en este pueblo. Esa carta. Nunca tuve el valor de abrirla en 18 años. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi niña. No te vas a morir. Diosito no me va a dejar huérfana. Mi niña hermosa. Vamos a conseguir el dinero para tu clínica privada. Te vas a curar. Es lo más hermoso que Dios me pudo regalar en esta vida. Y tú eres todo lo que tengo. Sofía, Carmen, soy Ana. ¿Conseguiste los resultados? Sí, pero necesitamos hablar afuera. ¿Por qué afuera? Si son mis exámenes. Solo es porque tengo que hablar con Sofía sobre los trámites. ¿Trámites? Ven, por favor. Sofía, Dime. es cáncer pulmonar severo. ¿Qué dijiste? Los médicos le dan 3 meses, pero hay una opción. No. No puede ser. Quimioterapia podría ayudar, pero cuesta $5,000. $5,000. ¿De dónde? Sofía, no le podemos decir la verdad. Al menos no todavía. Voy a fingir que todo está bien. Por ella tenemos que ser fuertes. ¿Lo que le decimos? Que necesita medicinas especiales. Algo que le dé esperanza. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los resultados? Carmen, tienes una infección pulmonar severa. ¿Es grave? Mamá, necesitas medicamentos especiales, pero te vas a curar. Gracias a Dios. Sé que era algo peor. Con el tratamiento adecuado te vas a poner bien. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Mamá, no te preocupes. Yo me encargo. Ay, mi niña. Quiero que te endeudes por mí. Mamá, eres lo más importante para mí. Te vas a curar.
Es lo único que tengo. Lo sé, pero todo va a salir. ¿Por qué lloras, mi niña? Sí. Mamá, solo estoy cansada. Sí. Sofía, dime la verdad. ¿Qué dicen los resultados realmente? Soy tu madre. Necesito la verdad. Mamá, es cáncer. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 meses. Pero hay tratamiento. ¿Y cuánto cuesta ese tratamiento? $5,000. Pero yo los voy a conseguir, ¿sí? Es mucho dinero, mi niña. No importa lo que tenga que hacer. Voy a conseguir esos $5,000. Sofía. Voy a trabajar. Así tenga que robar. Voy a conseguir el dinero. Mi... Ahora que estamos solas, necesitamos hablar claro. Tienes menos de 30 días para encontrar a tu hija. O si no, la herencia se irá a la caridad. No tengo nada más que decirte. ¿Segura? Mira, tengo los registros del hospital y esos son pasos claves para poder encontrar a tu hija. Yo no sé de qué hablas. Mira, la herencia podría beneficiarte a ti y a Vicente. Pero si me mientes... Yo era una niña. En un orfanato. ¿Cuál orfanato? San Mateo, pero a lo mejor ni siquiera está viva. Ha pasado 18 años de eso, no sé. Sabía que ibas a cooperar. ¿Las cosas? Todo bien. Ya tenemos lo que necesitábamos saber, pero necesito saber algo más. Inspectora Raquel Vega, discúlpeme que llegué hasta aquí sin una cita, pero esto realmente no puede esperar. Disculpe, ¿podría presentarme su documentación completa, por favor? Doctor, no tenemos tiempo para tantas formalidades. Llegué hasta aquí con un citatorio judicial para proceder con esta verificación tributaria. Hemos detectado discrepancias muy serias en la herencia de Luz María. Los registros bancarios no coinciden con lo declarado oficialmente. Este documento parece legal, pero le puedo asegurar que yo tengo todos mis documentos en orden. Doctor, estamos hablando de una diferencia entre lo declarado y las cuentas reales. Eso constituye una evasión fiscal y las sanciones penales oscilan entre 8 a 12 años en prisión.
Mire, yo le puedo asegurar que lo único que me limito es a ejecutar el testamento que lo redactó el señor García. Ricardo. Porque no puedo llamar Ricardo, ¿verdad? Sí. Yo solamente necesito una copia del testamento de Luz María. Cumplo con mi deber, nada más. Mire, inspectora. Los documentos de la herencia son sumamente delicados. Luz María tiene 30 días para encontrar a su hija que la abandonó hace 18 años. ¿Y qué sucede si no la encuentra? Pues todo el dinero de la herencia iría a obras de caridad. Los 50 millones. Como son 50 millones, cualquiera se sentiría motivado. Mire, yo aquí tengo una copia del testamento que iba a dársela a Luz María, pero yo puedo sacar otra copia para entregársela. $50 millones. Pero esto cambiaría totalmente el enfoque de la investigación. Sí. Por esa misma razón es que esto es algo muy sensible. No podría imaginar qué pasaría si Vicente se enterara de un valor real. ¿Cómo? ¿Vicente no sabe la cantidad exacta? El señor Vicente es capaz de todo. Por eso el señor García fue muy claro en que solo Luz María conociera la verdad. Gracias, esto ha sido muy útil, doctor. Revisaremos la información y proseguiremos con la investigación. ¿Qué averiguaste con el abogado? ¿Lograste que ponga la herencia a mi nombre? No tan rápido, Vicente. Esto es poco a poco. ¿Poco a poco? Dime qué pasó en esa oficina. Conseguí una información muy valiosa. Pero antes, necesitamos hacer un trato primero. Trato. Dime si lograste que el abogado cambie los documentos a mi nombre. El abogado me dio una copia completa del testamento. Pero hay unas condiciones que debemos cumplir. ¿Qué condiciones? Debemos encontrar a esa niña primero. Esa que tu querida esposa abandonó. Pero si queremos que esto funcione, necesito saber cuán sincero eres conmigo cuando dices que me amas. Sabes que te amo, mi amor. ¿Sí? Entonces divórciate. Divórciate de Luz María en cuanto cobre la herencia. ¿Divorciarme, Raquel? ¿Después de todo lo que he hecho para conseguir esa herencia? Cálmate, por favor, Vicente. Recuerda que esta es la mejor opción para nosotros. No me digas que es lo mejor. Después de todo lo que hice para llegar hasta aquí. Deshacerme de Carlos. Casarme con Luz María estando embarazada de otro hombre. Vivir bajo su sombra. Y ahora que estoy a punto de conseguir esa herencia, ¿me dices eso? ¿Después de todo lo que te he dado? Amor, por favor. Baja la voz. ¿Esa herencia que me puede dejar en la calle? Una herencia de muchos millones, Vicente. ¿Qué? La herencia asciende a 50 millones. ¿Qué? ¿Qué dijiste? 50 millones, Vicente. 50 millones para tu hijastra. Ese viejo tacaño. Jamás pensé que fuera tanto dinero. Pues ahora que ya sabes la verdad, tú decides
si esta herencia va a la caridad o no. ¿50 millones? ¿50 millones para mi nieta? Yo debo ser el heredero. Yo soy el esposo legal. Sí, pero antes debemos casarnos primero. ¿Casarnos? Yo ya estoy casado. Pero no conmigo. Luz María podría tener un accidente y así podría yo ser tu esposa legítima y los 50 millones serían para nosotros. Todo para mí. Como tuvo que ser desde el principio. Para nosotros, Vicente. 50 millones para nosotros. Sí. La bastarda, la hija de Carlos, no se va a llevar ni un centavo. Primero encontramos a la niña y después los accidentes pasan. Eres brillante, mi amor. Brillante y hermosa. Ahora sí, tengo que llamar al orfanato. Hoy encontramos a esa bastarda. Pero antes, voy a hablar con Luz María. 50 millones para mí sola. Yo voy a encontrar primero esos contactos del orfanato. Sí, ya tengo toda la información. Orfanato San Mateo. No. Vicente no sabe nada sobre mis verdaderos planes. Escúchame bien. Soy perfectamente capaz de encontrar a esa niña yo sola. Yo no necesito a Vicente. Es más, si él no coopera conmigo, soy capaz de desaparecer a todos. A Vicente, a Luz María, a quien sea necesario. Son 50 millones de dólares. Eso justifica cualquier cosa. La herencia será completamente mía y no voy a compartir ni un centavo con nadie. ¿Vicente? Él cree que somos socios, pero apenas encuentre a la niña, se convertirá en un problema que tendré que resolver. Tengo el testamento, tengo la ubicación de la niña y tengo el plan perfecto. En cuanto todo esto termine, solo seré yo y los 50 millones de dólares. Ay, Vicente, mi querido tonto. No tienes idea de lo que se te avecina. Esta vez vamos a hablar y me vas a escuchar muy bien. Vicente, por favor. Vamos a ir a buscar a tu hija bastarda. Y cuando la encuentre, vas a firmar todo a mi nombre. Mi hija no tiene nada que ver en esto. Claro que tiene que ver. Esa mocosa es la clave para cobrar los 50 millones. ¿O quieres que te pase lo que le pasó a Carlos? ¿A Carlos? ¿Qué le pasó a Carlos? Él se volvió un problema. Y yo resuelvo problemas. No sé si estás entendiendo. Pero si yo siempre te he obedecido y he hecho todo lo que tú has querido. Entonces, sígueme obedeciendo. Mañana vamos a ir al orfanato. Porque si no cooperas, si decides traicionarme o escaparte, Carlos, mi amor, ¿qué te hizo ese monstruo? Doctor Vicente sabe todo lo de la herencia.
¿Cómo que lo sabe todo? Porque contrató a una detective, una tal Raquel Vega. ¿O usted ha hablado con alguien? No, pero una inspectora de impuestos vino así como... Entonces era ella. Y lo que hizo fue hacerse pasar por funcionaria del gobierno para sacar la información. Y Doctor, me obligaron a decirles en dónde la había dejado a mi hija, pero les mentí. ¿cómo que no? Les mentí. Les dije que la había dejado en el orfanato San Mateo, pero yo no la dejé ahí. Yo les mentí. Entonces, ¿dónde está Raquel? Yo la dejé en la puerta de una casita humilde. Ni siquiera sé si aún está viva. Ya han pasado 18 años. Eso fue inteligente, señora. Les dio una pista falsa. Pero doctor, ¿qué va a pasar cuando Vicente vaya a ese orfanato y le digan que yo nunca dejé ahí a mi hija? Va a regresar furioso y va a saber que le mintió. Primero, tenemos poco tiempo. Debe decidir si quiere ayudar a su hijo antes que Vicente. Carlos, mi amor, tengo que encontrar a nuestra hija. Papá se arrepintió de habernos separado y me dejó una herencia de 50 millones. Vicente me juró que si no cooperaba, no iba a pasar lo mismo que te pasó a ti. ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Será que moriste en ese accidente? ¿O ese monstruo te hizo daño? Tengo que encontrar a nuestra hija. Yo no puedo permitir que él le haga daño. La dejé en la puerta de una casita humilde. Y han pasado 18 años. No sé si aún esté viva. Tengo que buscarla. Voy a buscarla. Y no me importa la herencia. Se puede ir a la caridad. Lo único que me importa es mi hija y que ella esté bien. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrar a mi hija. Ya no puedo ser cobarde. Tengo que enfrentar a mi pasado. Carlos, mi amor, dame fuerzas. Tengo que encontrar a mi hija para poderle contar de su padre. En este lugar yo dejé abandonada a mi hija hace 18 años. Y mi padre le dejó una herencia. Tengo que recuperar el tiempo perdido. Sí, esta casa. Aquí la abandoné a mi hija. Lo recuerdo como si fuera ayer. No tengo ninguna duda. ¿Qué sería de ti? ¿Estarás viva? Recuerdo cuando te dejé y era una noche tan fría y tú llorabas tanto y yo lloraba contigo. Pero es aquí. ¿Buenas? ¿Buenas? Si ya no viven aquí, si se mudaron o si moriste, si no te encontraron y te moriste. ¡Hola! ¡Abuela! ¡Hay una señora afuera!
Sí, señora. Sí, señora, ¿qué desea? Hola. ¿Puedo hablar con tu madre? Es algo muy importante, ¿sí? Está bien. Dame un momento. Oye. Disculpa. ¿Hace qué tiempo vives aquí? Toda mi vida. Con mi abuela. Tienes los ojos... ¿De quién tengo los ojos? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Por qué? La edad exacta. Ay, señora, usted creo que está confundida. No, discúlpame. ¿Puedo hablar con tu abuela? Es algo muy importante, ¿sí? Por favor, sí. Permíteme hablar con tu madre. Es algo urgente. Pero corto, no me demoro. Bueno, es mi abuela, pero ella está un poco... No le gustan mucho las visitas, pero pasa. Permiso. Abuela, una señora quiere hablar contigo. Señora, ¿qué señora? Buenas. Señora, necesito hablar con usted. Es de algo muy importante. Algo que pasó hace 18 años. ¿18 años? ¿Qué pasó hace 18 años? Una bebé. Alguien dejó una bebé en la puerta de su casa. ¿Lo recuerda? ¿Una bebé? Sí, una bebé. ¿Qué bebé, abuela? Es una bebé recién nacida que lloraba mucho. Yo recuerdo, esa era una madrugada fría y la niña lloraba muy duro. ¿Se acuerda? Dígame que sí, por favor. ¿Lloraba? Sí, los bebés lloran mucho. Señora, ¿encontró usted a esa bebé? Dígame, por favor, ¿sí? Señora, lo siento mucho, es que mi abuela sufre mucho de pérdida de la memoria. Señora, por favor, trate de recordar. Era una bebé, una recién nacida que lloraba mucho. Esa bebé era mi hija. Y yo la estoy buscando, por favor. Acuérdese. ¿Su hija? Sí, señora. Tuve que abandonarla porque mi padre me obligó. ¿Usted abandonó a su hija? Tus ojos. ¿Mis ojos? Tus ojos son igualitos a los de tu padre. ¿Mi padre? Mi padre murió cuando yo era pequeñita. ¿Cómo se llamaba? ¿Yo qué voy a saber? Ahí sí no le puedo decir. No sé cómo se llama. Perdóname por incomodarte, ¿sí? Señora, usted está muy confundida. Carlos. Tu padre se llamaba Carlos. Y él era el amor de mi vida. Señor. Carlos. ¿Quién es Carlos? El papá de su nieta. Señora, por favor, dígame. ¿Usted se acuerda haber encontrado esa niña recién nacida en la puerta de su casa? ¿Una niña? Sí. ¿Qué niña? Ay, señora. Ay, señora, de verdad usted está muy confundida. Yo siempre he vivido con mi abuela. Ella es mi madre. No. Tú eres mi hija. Ay, usted está loca. Completamente loca. Yo te estaba buscando. No estoy loca. Yo soy tu madre. ¿Qué está pasando aquí? Tranquila, abuela. Esta
señora que está muy confundida. Que no estoy confundida. Tienes los mismos ojos y la misma edad. Tú eres mi hija. Tú eres mi hija. Yo te dejé aquí, pero yo te encontré. Te he llorado 18 años de mi vida buscándote. Pero ya estás aquí. Señora, por favor. Perdóname. Perdóname por haberte abandonado. Que mi padre me obligó. Me obligó a dejarte y a casarme. ¿Ella es tu madre? Sí. Sí, señora. Yo soy su madre. Dígame que usted se acuerda que encontró a esa bebé ahí en la puerta y que lloraba mucho. Ella es mi hija. ¿Lo recuerda, verdad? Sí, la encontré. Sí. Yo soy tu madre, mi niña hermosa. Yo soy tu mamá. No puede ser. Sí. Tienes los ojos y eres igualita a tu padre. Tienes los mismos ojos de Carlos. Eres tan parecida a él. ¿Carlos? Sí. Sí. Carlos. Carlos era bueno. ¿Usted lo conocía? ¿Verdad que lo conocía? ¿Carlos? Te lo dije. ¿Qué Carlos? Ay, señora. Ya bueno, no importa. Lo importante es que te encontré, mi amor. Perdóname. Finalmente te encontré. Abuela, ¿es verdad? Sí, es verdad. Ustedes dos son mi familia. Son lo único que tengo. Sí, sí. Yo te encontré afuera. Sí, ¿Verdad? ¿Usted la encontró? sí. Lloraba. Mucho frío. Yo sabía que la había encontrado. Abuela, ¿es verdad que tú me encontraste? Sí, te encontré, mi niña. Sí, ella la encontró. Ella la encontró cuando era una bebé. Sí, bebé. Muy pequeñita. Mi niña preciosa. No lo puedo creer. ¿Tú realmente eres? Tu madre. Yo soy tu madre, mi amor. Tú eres la hija de Carlos. Carlos. Sí, Carlos. Era bueno. ¿Ya lo recuerda? ¿Verdad? Carlos. ¿Qué Carlos? Ya eso no importa. Lo que importa es que las encontré y las voy a llevar a vivir conmigo. ¿Llevarnos? ¿A dónde? A mi casa. Nos vamos a ir todas a vivir en mi casa y yo las voy a cuidar. Tenemos que irnos de aquí. Ustedes merecen vivir en un lugar mejor. Señora, es que esto es algo muy repentino. Pero yo soy tu madre y tengo derecho a cuidarte. ¿Tenemos que irnos de esta casa? Señora, usted cuidó a mi hija y ahora quiero ser yo quien las cuide a ustedes dos. Pero, ¿dónde vamos a vivir? En mi casa. Yo tengo una casa muy grande. ¿Casa grande? Sí, con habitaciones para las dos, no les va a faltar nada.
Aquí es donde debe estar registrada esa bastarda. Orfanato San Mateo, tal como lo dijo Luz María. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome asiento, por favor. Estamos bien, gracias. Dígame. Necesitamos información sobre una niña que fue ingresada aquí hace 18 años. 18 años. Me temo que están equivocados. Este orfanato no tiene más de 15 años. ¿Cómo que no tiene más de 15 años? Así es, fuimos fundados en 2010, así que es imposible que tengamos registros de hace 18 años. Señorita, soy detective y necesito esa información. Aún así, señorita, los documentos de menores son confidenciales por ley. Esta es una investigación legal. Tendría que traerme una orden judicial para yo poder facilitar los registros. Pero le repito, de hace 18 años no tenemos. ¿Es posible que exista algún registro de años anteriores? Imposible. Antes de nosotros, esto era un lote baldío. Esa maldita mujer me mintió. ¿Perdón? Nada. Gracias. Vamos. Ok, que tenga buen día. Esa maldita mujer me mintió. Tranquilízate, Vicente. Nunca trajo a la niña aquí, no hay ningún registro de ella. Eso significa que la dejó en otro lugar. Me mintió en mi cara. ¡Me engañó! Tenemos que hacerla hablar. Por las buenas o por las malas. Luz María me las va a pagar. Vamos a casa. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Voy a hacer la que diga la verdad. Aunque me toque terminar con ella. 50 millones justifican cualquier cosa. Esa bastarda me va a decir dónde está su hija. ¿Y si no habla? Pues tocará aplicar otros métodos más efectivos. Esa herencia será mía. Te lo juro. Encontré a mi hija que abandoné hace 18 años. Y nadie nos va a separar. Mi amor, a mí no me importa la herencia de los millones de dólares que te dejó mi padre. Lo único que quiero es recuperar el tiempo perdido. Señora, aún no puedo creer que usted sea mi madre. Mi niña preciosa. Vamos a recuperar todos estos años, te lo prometo. ¿Años? ¿Qué años? ¿Quién será? ¿Espera visitas? ¿No? ¿Visitas? ¿No? Luz María. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? Son las dos personas más importantes de toda mi vida. ¿Qué está pasando aquí, Luz María? No te me acerques. Esta es mi casa. Luz María, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? Yo no tengo por qué explicarte nada. Claro que sí. Eres mi esposa. Señora, como detective necesito entender esa situación. ¿Detective? ¿Cómo que detective? ¿Acaso nosotras hicimos algo malo? No, mi niña. Tú no has hecho nada malo. Siéntate. Luz, ¿quién es esa señora? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Esa señora es la que cuidó a mi hija todos estos años. ¿Hija? ¿Qué hija? ¿De qué hija estás hablando? De Lucía.
Ella es mi hija. Luz María, creo que estás muy confundida. ¿Estás segura que ella es tu hija? Completamente segura. Es más, la única que se merece todo. Mi heredera. ¿Tu hija? Eso es imposible. Sí, es mi hija, la que abandoné hace 18 años. Mucho gusto, señor. Luz María, es claro que estás delirando. No estoy delirando. Ella es mi hija. ¿Tienes alguna prueba de que ella es tu hija? Mírala. Mírale sus ojos. Es igual a Carlos. ¡No menciones a ese maldito! ¿Carlos? ¿Quién es Carlos? Carlos es el papá de Lucía. El único amor de mi vida. Luz María, ella no es tu hija. Que sí lo es. Nadie me la va a quitar. Porque el señor dice que no soy tu hija. Porque él quería que desaparecieras, mi amor. Cuidado con lo que dices. Ya no te tengo miedo. Ven, tenemos que hablar a solas. ¿Sí? Pues no. Lo que quieras decirme, me lo dices al frente de todos. Dime, ¿cómo la encontraste? Ella estaba en la casita humilde donde yo la dejé hace 18 años. ¿Así de fácil? Sí, ella me estaba esperando. Pero yo no la estaba esperando. Sí, mi amor. Me esperabas en tu corazón. Una madre siempre lo sabe. Luz María, esto es completamente ridículo. Ridículo es que no me hayas permitido buscarla antes. ¿Por qué no se lo permitiste? Porque él nunca quiso que Carlos tenga descendencia. Carlos está muerto. Olvídate de él. Pero él es el padre de mi hija y el único hombre al que yo he amado. ¿Y se puede saber por qué trajiste a esta señora? Porque esa señora fue quien cuidó de mi hija y se lo debo todo. ¿Está enferma? Eso no tiene nada que ver. Yo solo quiero ayudar. Tú nunca quieres ayudar sin recibir nada a cambio. ¿Sabes qué, Vicente? Quiero el divorcio. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Quiero el divorcio. Por mi hija, soy capaz de todo. ¿Divorcio? ¿Por mí? Sí, mi amor. Yo no voy a permitir que nadie nos vuelva a separar nunca más. Estás loca si piensas que te voy a dar el divorcio. Yo no necesito tu permiso. A ver, creo que necesitan pensarlo mejor. ¿Pensarlo? Ya te he pensado 18 años de mi vida que fueron perdidos. Luz María, creo que estás cometiendo un error. Mi error fue haberme casado contigo. ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? Tranquila, abuela, no pasa nada. Tranquila. Quiero que te vayas de mi casa. Esta también es mi casa. Te equivocas. Esta casa es de mi hija, de Doña Esperanza y mía. Lárgate. Mi amor, tú no me puedes hacer eso. ¿Lucía? ¿Puedo llamarte así? Sí, creo. Eres una niña muy hermosa. Me recuerdas mucho a Luz María cuando era joven. ¿Qué estás diciendo? Yo puedo ser el padre que nunca tuviste. El padre que nunca tuve. Sí. Y podríamos ser una familia feliz. No te le acerques a mi hija. ¿Y usted, señora? Usted merece los mejores cuidados médicos. Vicente es muy generoso. No necesitamos tu ayuda. ¿No te gustaría tener un padre que te proteja? Yo... no sé. Él no es tu padre, mi amor. Pero podría serlo.
podría darte todo lo que necesitas. Estás manipulándolas. Pero, ¿por qué no quiere que nos ayude? Mi amor, porque él no es bueno. ¿Por qué me lastimas así? No entiendo. ¿Qué está pasando? Señorita Lucía, su madre está un poco alterada. ¿Alterada? No estoy alterada. Estoy defendiendo a mi familia. Mira, comprendo que estás emocionada por haber encontrado a tu No, hija, tú no comprendes nada, no finjas. pero no tienes por qué alejarme. Podemos ser una familia. Sí, ¿por qué no podemos ser una familia feliz? Porque él no es tu padre. No lo puede ser. Porque él odiaba a Carlos. Siempre lo odió. Eso es mentira. No, de verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada. Yo tampoco. Ay, no importa, mi amor. Tú confía en mí porque yo soy tu madre. Y yo podría ser tu padre. Jamás. Podría protegerte. Pero es que yo no quiero que tengan problemas por mi culpa. Él no te quiere. Solo trata de lastimarnos. ¿Ves cómo me trata? Me quiero alejar de ti. ¿Quién será ahora? ¿Esperas a alguien? ¿Sí? Buenas tardes, señora. ¿Puedo hablar un momentito con usted? ¿Qué necesitas? Busco trabajo, de lo que sea, cocinar, lavar, planchar. ¿Trabajo? Sí, necesito el trabajo urgentemente. ¿Y qué clase de trabajo necesitas? Lo que sea, señora. Soy muy trabajadora. Justo estaba buscando a alguien que me ayude con las cosas de la casa. Luz María, ¿quién es? Es una muchacha que está pidiendo trabajo. Entonces, ¿hay la posibilidad, señora? Yo creo que sí. Pasa, por favor. Muchas gracias. Cierra la puerta. Ella es Sofía y está buscando empleo. ¿Qué edad tienes? 18 años, señor. Tiene la misma edad que yo. ¿En serio? Qué casualidad. Sí. Sofía, necesito que me ayudes con los quehaceres de la casa y cuidando a Doña Esperanza. ¿Quién va a cuidar de mí? Yo la puedo cuidar. Tengo experiencia. ¿Experiencia cuidando ancianos? Sí, yo cuido de mi mamá. Está muy enferma. ¿Por eso buscas trabajo? Sí, necesito para las medicinas de ella. Eres muy joven para tener tanta responsabilidad. Yo haría cualquier cosa por mi mamá. Yo también haría cualquier cosa. ¿Ya ven? ¿Tienen algo en común? ¿Ella es tu mamá? Sí. Recién la encontré. ¿Recién la encontraste? Sofía, estás contratada. En serio, señora, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Y no vas a pedir referencias? No las necesito. Yo confío plenamente en ella. No la voy a defraudar, señora. ¿Y cuándo puedes empezar? Si es necesario, ahora mismo. Perfecto. Entonces, ya te voy a enseñar la casa. ¿Quién me va a cuidar? Yo la voy a cuidar, señora, con mucho cariño. ¿Y dónde vives?
en una casita muy humilde con mi mamá. ¿Y tu papá? Mi papá ya no está con nosotros. Mi mamá está muy enferma y ya no sé cómo ayudarla. ¿Enferma? ¿Y qué tiene? Tiene cáncer. Los doctores dicen que le quedan pocos meses. Ay, Dios mío. Doctor, encontré a mi hija que abandoné hace 18 años. Vengo por la herencia de mi padre. No voy a permitir que un oportunista como mi esposo quiera beneficiarse. ¿Encontró a su hija? ¿Estás segura? Sí, doctor. Es ella. Tiene 18 años exactos. Señora Luz María, encontrar a una persona después de 18 años así de rápido es algo muy complejo. Es ella. Yo lo siento en mi corazón. ¿Y dónde la encontró exactamente? En la misma casa donde yo la dejé. Una señora mayor la ha cuidado todo este tiempo. ¿Y está usted segura de que es su hija? Sí, doctor, no tengo dudas. Tiene los mismos ojos de Carlos. Es muy parecida a él. Los parecidos físicos pueden ser muy engañosos. Doctor, yo soy su madre. Yo la reconocería en cualquier lugar. Bueno, si es que es así, entonces procedamos con el siguiente paso. No entiendo. ¿A qué se refiere? Bueno, a ver la documentación legal, a ver si realmente ella es su hija. Su padre fue muy claro en que ninguna otra persona podía hacerse pasar por su hija. Lucía, hay algo muy importante que tienes que saber sobre tu madre. ¿Qué cosa? Ella no te está diciendo completamente la verdad. Vicente tiene razón. Hay muchas cosas que tú aún no sabes. ¿Qué tipo de cosas? Tu madre biológica tiene una herencia. $50 millones. ¿50 millones de dólares? Y según la ley, todo te pertenece a ti. Tú eres la única heredera legítima. O sea, están diciendo que... Que no te buscó por amor, Lucía. Te buscó por dinero. O sea, solo me buscó por la herencia. Me temo que así es, querida. ¿No te parece extraño que haya aparecido justamente ahora? Sí. Sí, todo fue muy repentino. $50 millones justifican cualquier mentira. O sea, que todo esto fue una mentira. Señora, para llevar a cabo la ejecución del testamento es imprescindible hacer pruebas claras que verifiquen que ella es verdaderamente su hija. No entiendo. ¿Qué pruebas? Pruebas de ADN, registros hospitalarios. Yo no las necesito porque yo sé que ella es mi hija. Entiendo sus sentimientos, pero la ley es clara. Doctor, usted me conoce y sabe perfectamente que yo reconocería a mi hija en cualquier lado. Mire, han pasado 18 años. Las personas cambian. Yo soy su madre. Le estoy diciendo, tiene los mismos ojos de Carlos. Es igualita a él. Señora, los ojos no son una prueba suficiente.
¿Y entonces qué necesita? Pruebas de ADN confirmatorias. Es la única manera. No, a mí me disculpa, pero yo no voy a someter a mi hija a que se haga pruebas. Ella ya ha sufrido bastante. Sin pruebas no puedo ejecutar el testamento. Es la ley, señora. Le protege tanto a usted como a la verdadera heredera. Le estoy diciendo que ella es mi hija, la única heredera. Pues entonces las pruebas lo confirmarán. Quiero ese refresco. Sí, señorita Lucía. ¡Tú estás asqueroso! Pero es el mismo refresco que le serví a su mamá. No me contradigas. Límpialo. ¿Por qué hizo eso? Porque ahora yo soy la dueña de todo esto. Todo esto me pertenece a mí. Todo es mío. Pensé que era de la señora Luz María. Claro que no, chiquita. Ahora es mío. Yo soy la única heredera de todo esto. Limpia. Y cuando acabes de limpiar, quiero que limpies todos los pisos de esta casa. Como usted dijo. Y esta vez, hazlo bien. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Sobre la herencia. ¿Cuál herencia? Por Dios, no te hagas la tonta. La herencia de los 50 millones de dólares. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Ese dinero es mío. Cálmate, Lucía. No me voy a calmar. Yo tengo 18 años y por ende puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Pero no se trata del dinero ni de la herencia. Se trata de que tú eres mi hija. ¿Tu hija? Tienes derecho a decirme que soy tu hija. Tú me abandonaste. Pero tú eres mi hija. Te recuperé. Yo vine por ti. No viniste por mí. Viniste por la herencia. Por eso, por el dinero. Eso no es verdad. Te juro que eso no es verdad. Mientes. Eres una mentirosa. Tú quieres robarme todo mi dinero. No, eso no es verdad. ¿Qué está pasando aquí? Ella me quiere robar mi dinero. Dile que eso no es verdad. Luz María. Lucía merece saber toda la verdad. ¿Qué verdad? ¿Verdad? Que tú me estás utilizando. Ella merece saber todo sobre la herencia. Tú le dijiste. Tú la manipulaste. No. Yo solo le dije la verdad que tú le ocultabas. Sí. Al menos él es honesto conmigo. No, él no es bueno, Lucía. ¿Bueno? ¿Bueno como tú que me abandonaste? Lucía, yo creo que ya estás en edad de tomar tus propias decisiones. Sí, al menos él me dice la verdad. Por Dios, Lucía, no te alíes con él. Él te va a hacer daño. Ya tomé mi decisión. Lucía es lo suficientemente inteligente para saber quién la quiere de verdad. No puedo creer. Esto no puede estar pasando. Disculpen, les traje un tecito. ¿Quién te dijo que podías interrumpir? Pensé que querían. No tienes que pensar, tienes que hacer lo que yo te ordene. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Por qué le hablas así? Porque es mi empleada en mi casa. Disculpe, señorita. Y la próxima vez no interrumpas. Gracias. Lucía tiene razón. Tiene que haber un poco de respeto en esta casa. Sofía solo está tratando de ser amable. ¿Amable? Es la sirvienta. Ella solo tiene que obedecer órdenes. Gracias, Sofía. Con permiso.
y limpias mi habitación. Te desconozco, Lucía. Soy la heredera de los 50 millones de dólares. Esa soy. Y no voy a permitir que tú me los quites. No puedo creer que hayas cambiado tanto, Lucía. No, no cambié. Solo abrí los ojos. Pero si ayer me decías mamá con tanta ternura. Claro, porque ayer no sabía que tú me querías robar. Yo no quiero robarte nada. Luz María, acepta la realidad. Tú la envenenaste. Tú la pusiste en mi contra. No. Yo solo le dije la verdad. Sí, verdad que agradezco muchísimo. El dinero no me importa. Lo que me importa eres tú. ¿No te importa? Entonces, ¿por qué viniste después de 18 años a buscarme? Exacto. No tienes respuesta. Mira, ya no tienes por qué fingir que la quieres. No puedo creer. Esto es una pesadilla. ¿Por qué gritan tanto? ¿Qué está pasando? Abuela, vamos a la habitación. Otra vez perdí a mi hija. ¿Estás contento? ¿Conseguiste lo que querías? ¿Yo? Yo no hice nada. Le llenaste la cabeza de mentiras. ¿Mentiras? Yo solo le dije la verdad que tú le ocultabas. No, ella era una niña muy dulce. ¿Ahora es mi culpa que ella reaccione así? Claro que es tu culpa. Yo solo quería que ella supiera la verdad sobre su herencia. Destruiste a mi familia otra vez. ¿Familia? Luz María, si realmente ella fuera tu hija, debería confiar en ti. Ay, por Dios, no seas tan cínico. Tal vez el problema no soy yo. Tal vez el problema es ella. Y no cree que tú seas su verdadera madre. Por Dios, eres un monstruo. ¿Yo? Pero si yo siempre te he apoyado. Ay, por Dios, ya cállate. Basta, me tienes harta. Como quieras. Pero Lucía ya tomó su decisión. Amor, necesito contarte algo muy importante. ¿Qué pasó? Mira, he estado investigando por mi cuenta y creo que Lucía no es quien dice ser. ¿Cómo que no es quien dice ser? Mi vida, ¿no te parece muy convincente que haya aparecido justo ahora? Bueno, sí, ella apareció muy rápido. Exacto. ¿Y si ella no es la hija real? ¿Y nos estamos arriesgando por nada? Entonces, ¿qué propones? Pues que sigamos jugando con ella. Solo hasta saber la verdad. No podemos arriesgar 50 millones por un error, ¿no es cierto? ¿Y si realmente no es ella? Pues buscamos a la real. Juntos. Como siempre lo hemos hecho. Raquel, no me estás ocultando nada, ¿verdad? ¿Cómo no me preguntas eso? Somos un equipo, mi amor. Sí, discúlpame. Tienes razón. Bueno, pues salud por nosotros, por lo que vamos a lograr. Por los 50 millones. Hoy es el día donde voy a recibir los 50 millones de dólares de la herencia. Después de haber vivido 18 años en la pobreza y en la miseria.
Buenos días, señorita Lucía. ¿Tú? ¿Aún limpiando? ¡Qué patética! Señorita, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo de sirvienta, limpiar los pisos. Ups, límpialo de nuevo. Señorita, ¿por qué hace eso? Porque puedo. ¿Y sabes por qué? Porque hoy voy a recibir los 50 millones de dólares donde el abogado. ¿50 millones? Sí. Ay, qué pena. Mientras tú vives de esclava, yo voy a ser multimillonaria. Señorita, por favor. Quiero que limpies mis zapatos. Arrodíllate. ¡Arrodíllate ahora!, dije. Límpialos. Eso. Así me encanta. Esta es tu verdadera posición en la vida. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Mamá, nada. Solo le estaba diciendo a la sirvienta que limpie mejor. Bueno, mamá, yo creo que mejor nos vamos porque el abogado nos está esperando. ¿El abogado? ¿Y por qué no me avisaron? Porque es momento de formalizar la herencia de Lucía. ¿Herencia? Sí, algo que tú jamás vas a tener en la vida. Lucía. Sirvienta. ¿Por qué no me avisan de estas cosas? Mamá, yo tengo 18 años, así que puedo tomar mis decisiones. Sí, pero yo soy tu madre. Una mamá que vivió entre lujos y nunca me buscó. Mamá, yo tengo la capacidad de análisis para resolver todos mis asuntos. ¿Por qué me hablas así, Lucía? ¿Qué? ¿Acaso no confías en mi mamá? Claro que confío en ti, mi amor, si tú eres mi hija. Entonces acompáñame a recibir la herencia que dejó mi abuela. Bueno, está bien, yo te acompaño. ¿Vamos? Vamos. Mami querida, estoy tan, pero tan emocionada de hacer esto contigo. Ven, siéntate. Te veo cambiada, Lucía. Claro que estoy cambiada, mamá, porque hoy es un día muy importante donde vamos a estar las dos juntas. Pero, ¿tú sí crees que estoy bonita, hermosa? Porque yo quiero que mi abuelito desde el cielo se sienta muy orgulloso de mí. Claro que estás bonita. Muy bonita, mi amor. Qué grato es ver a una madre e hija juntas. Claro que sí. Yo te amo mucho, mamita. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ay, mamita, muchas gracias por encontrarme y nunca haberte olvidado de mí. Bien, procederemos a la lectura del testamento. Mamá, ¿me puedes agarrar las dos manos, por favor? Estoy muy nerviosa. ¿Y si el abuelo realmente no me quería? Mi amor, no digas eso. Claro que te quería. Si tú eres su nieta. Es que yo nunca antes tuve una familia verdadera como ahora. Procedamos con la lectura del testamento. Yo, don José Manuel García Villarreal, dejo la suma de 50 millones de dólares a mi nieta legítima. ¿Legítima? No entiendo qué significa. Significa que necesitamos tener pruebas para comprobar que
Ella es verdaderamente su hija, señora. ¿Comprobado? Pero yo soy su hija, ¿verdad, mamita? ¿Verdad que soy tu hija? Sí, claro que es mi hija. Señorita, ¿usted tiene alguna documentación que la vincule con la señora Luz María? Eso es mera formalidad. Es obvio que ella es su hija. Señora Luz María, tengo que preguntarle a usted directamente. ¿Está usted completamente segura de que esta joven es la hija que abandonó hace 18 años? O sea... Claro que es mi hija. Tiene la mirada y los ojos de... Mire, señora, el aspecto físico no tiene ninguna prueba legal. ¿Usted puede reconocer alguna cicatriz, alguna marca de nacimiento? ¿Marca de nacimiento? No. No, yo no sé. La verdad, ella era tan pequeña cuando la abandoné que no me acuerdo. Entonces necesitaremos pruebas de ADN antes de hacer cualquier transferencia de fondos. Usted no puede dudar de que ella sea mi hija, doctor. Señora, es un procedimiento legal estándar. ¿Estándar? Yo soy su madre. Y si le estoy diciendo que es mi hija, es porque lo es. ¿Y sabe qué? Deme los papeles. Para que los firme ahora mismo. Deme los papeles. Esto es... No, mamá, me estás defendiendo. Pero claro, mi amor, ¿cómo no hacerlo? Señora, Tú eres mi hija. yo le recomiendo que... Usted no me recomienda nada. Le estoy diciendo que los va a firmar y los va a firmar ahora. Así se habla, mi amor. Es que usted no me entiende. ¿Cómo puedo dudar si es igual a su padre? Tiene la misma cara de Carlos, sus ojos, su mirada. Y ella me recuerda tanto a él. Pero bueno, mi amor, firmo aquí. Gracias, mamá. Yo sabía que no me ibas a fallar. Claro que no, mi amor. Perfecto. Ahora sí, legalmente Lucía es la heredera de los 50 millones que le dejó mi padre. Muy bien, señorita Lucía. Oficialmente, usted es millonaria. Felicidades, mi amor. Muy bien, señorita Lucía. Después de todo, tendrá que tener un poco de paciencia hasta legalizar completamente la transferencia de fondos. ¿Paciencia? ¿Qué tanto tiempo? Lo que hace falta ahora es asignar la cuenta bancaria para hacer la transferencia de fondos. ¿Cuenta bancaria? O sea, ¿no me van a dar en efectivo? El proceso completo durará 10 días. ¿10 días? ¿Por qué tanto tiempo? Lucía, por favor, cálmate. ¡Ay, no me pides que me calme! ¡He esperado 18 años! ¡18! ¡No puedo esperar más! Señorita, son procedimientos legales bancarios. ¡Mamá! ¡No me gusta esperar! Lucía, son 10 días. Tampoco es mucho tiempo. ¡Sí, es mucho tiempo para mí! ¡Te estoy diciendo que he esperado 18 años de pobreza! Tranquilízate, Lucía, por amor a Dios. Es que siempre he vivido con esa incertidumbre. No me gusta que las cosas queden pendientes. Doctor, ¿hay manera de acelerar esto? Me temo que no, señorita. Pero por la cantidad de dinero involucrada, 50 millones de dólares, es necesario tener un administrador de fondos. ¿Un administrador? ¿Y para qué? Es un requisito legal para herencias de esta magnitud. Alguien que pueda llevar las transferencias iniciales. ¿Y a quién puedo poner de administrador? Preferiblemente un familiar adulto, alguien que tenga experiencia en finanzas.
Mami, Sí, mi amor. yo pienso que mi papi Vicente... ¿Vicente? Lucía. Mira, además piénsalo. Él conoce mucho mejor este mundo de negocios, mejor que nosotras. ¿Así? Lucía, pero puedo ser yo, soy tu mamá. No, además, él es como mi padre, una figura paterna que yo nunca he tenido y ahora él me inspira confianza. Lucía, no tienes que ir. No, sí tengo que decirle. Mamá, a veces él me explica cosas que tú no sabes. ¿Y qué es lo que yo no sé? Pues, cosas de hombres, mami. Negocios, inversiones, dinero. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Soy la heredera. Soy millonaria. Señorita Lucía, ¿le pasa algo? Sí. Ven acá. Sácame los tacones. ¿Los tacones? Sí, los tacones. Y sírveme una copa porque quiero celebrar. ¿Qué fue? Ay, 50 millones. ¿Sabes lo que es 50 millones? Lucía, por favor, baja la voz. ¡Abuela! ¡Tengo que contarte algo! Uy, aquí huele muy mal. Uy, de seguro la abuela estuvo sentada aquí. Abuela, necesitas un baño porque somos millonarias. Mejor dicho, soy millonaria. Todo esto me pertenece. ¿Qué esperas? Te dije que me trajeras una copa de vino y que sea en la mejor cristalería. ¿Millonaria, señorita? Sí, millonaria. Se acabó mi pobreza. Se acabó la casa humilde. Ay, no lo puedo creer. Todo me pertenece. El dinero, la casa, ¡todo! Disculpen, ¿puedo contestar? Estoy celebrando. No me interrumpas. Ana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que muy mal? Dios mío, ahora mismo voy, sí. Ay, ¿por qué tanto drama? Baja la voz. Oye, Mi mamá está muy mal. Necesito irme. ¿no? No te puedes ir. Pero mi mamá se está muriendo, por favor. Qué pena. Pero si te vas, lo voy a considerar abandono del trabajo, porque estás en un horario laboral. Señorita, pero es una emergencia. No me importa. Si te vas ahora mismo, voy a conseguir a otra chica. Por ¿Me Dios. entiendes? Como lo siento, Sofía, dime si te puedo ayudar en algo. Mi mamá se está muriendo y no tengo dinero para ayudar. Ese no es mi problema. Tú te quedas trabajando. Lucía, por Dios, deja de ser tan indolente. ¿Indolente? ¿A mí me dices indolente? Su madre está muriendo, muestra un poquito de humanidad. ¿Y quién te crees tú para darme lecciones de humanidad? Yo soy tu madre. Y no voy a permitir que trates así a un ser inocente. ¿Mi madre? ¡Tú me abandonaste! Cálmate. No me voy a colgar. Tú no tienes derecho a decirme nada. ¿Quieres dinero para tu madre? Aquí tienes. Gracias. No. Mira bien. ¿Qué haces, Lucía? Señorita, ¿por qué hace eso? Porque puedo. Porque yo soy millonaria y ustedes son unas pobretonas. Vámonos, Sofía. Eres un monstruo. ¿Monstruo? Monstruo eres tú porque tú me abandonaste.
Vamos. Si te vas de esta casa con esa sirvienta, no vuelvas nunca. ¿Cómo es posible que la hija que encontré después de 18 años y que mi padre le dejó una herencia de 50 millones me bote de mi casa? ¿Cómo? Con el derecho que me corresponde. ¿Qué derecho? ¿Sabes qué? Me arrepiento de haberte encontrado. Gracias, mamá. Pero a veces la vida te da sorpresas. ¿Y sabes qué? Mamá, yo tengo 18 años. Yo ya soy mayor de edad. Por ende, puedo decidir lo que quiera con mi vida y con mi dinero. Lucía, por favor. 18 años. 18 años viví en la pobreza. 18 años viví sin saber cuál era mi madre. Y ahora que lo sé, ¿quieres controlarme? Tú, ven acá. ¡Que vengas! Que vengas, Dile a mi mamá quién es la dueña de todo esto. ¡Dile quién es la dueña! Usted es la dueña. ¿Ya ves? ¿Escuchaste? Hasta la sirvienta sabe que esta es mi casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Por fin llegas. Es que mi madre me estaba molestando solo por ejercer mi derecho como heredera. Pero si ella tiene la razón. Ya es mayor de edad y es la única heredera legítima de la herencia de su abuelo. Por Dios, Vicente, no la alientes. Se está comportando como alguien que desconozco. Mi niña, tienes todo el derecho del mundo de reclamar lo que es tuyo. 18 años de tu vida viviendo en la completa pobreza justifican todo. Exacto. Tú sí me comprendes. Además, una mujer fuerte e inteligente como tú no merece que la quieran manipular emocionalmente. Tu corazón es noble, pero necesitas cuidar tus intereses. Vicente tiene completamente la razón. La herencia es suya, le pertenece por derecho moral y legítimo. ¿Ah, sí? Lucía, ¿sí te das cuenta que estos te están manipulando y te están envenenando la cabeza? ¿Manipulándome? Él solo me está diciendo las verdades que tú no me has dicho en años. Lucía merece a alguien que la apoye en sus decisiones, sin fijarse en su pasado doloroso. ¡Ay, por Dios, ya basta! ¡Deja de manipular a mi hija! ¿Manipular? Yo solo le estoy dando el apoyo que una madre debería darle. Ella es mi hija. ¡Deja de envenenarle la cabeza! No me está envenenando la cabeza, solo me está diciendo las verdades que tú no me dijiste hace años. Una hija siempre reconoce quien verdaderamente la apoya. Lucía, tú eres mi hija. Por favor, no permitas que rompan nuestro vínculo. ¿Qué vínculo? El único vínculo que tenemos las dos es la mentira sobre la herencia, nada más. Lucía. Tú te callas. Este es un asunto familiar. Tú no hablas. Como detective, he visto muchas familias en crisis, señora. Sí, ella tiene mucha más experiencia que tú en conflictos. Raquel es una profesional y sabe de lo que habla. Ay, Lucía, por Dios, tú eres mi hija. Te desconozco. Claro que me desconoces. Si me dejaste abandonada cuando era una bebé. Creció, ya se convirtió en una mujer. Ya no necesita de tu protección. Además, acepto oficialmente el divorcio que me pediste. Yo mismo estaré gestionando
todos los trámites. Pero yo te había dicho esto porque estaba molesta. Las palabras tienen consecuencias, Luz María. Tú me lo pediste y yo te voy a complacer. Los divorcios suelen ser lo mejor para todos. ¿Ah, sí? ¿Por qué estás tan feliz con esto? Porque por fin seré libre de un matrimonio que nunca quise. Al menos él es honesto, no como otras que siempre están mintiendo. O sea que... ¿tú ya tenías planeado esto? Yo no planeo nada. Yo solo acepto las oportunidades que tú me das. En mi experiencia, los divorcios amigables son más saludables. ¿Qué no entiendes que no te metas? Yo solo cumplo con mi trabajo, señora. Mentirosos. Ustedes son unos mentirosos. No les digas mentirosos. Ellos son las personas más honestas que he conocido. En una semana estarán listos todos los trámites. Serás libre, Luz María. ¡Libre! Es más, y ahora que estamos aclarando las cosas, quiero presentar oficialmente a mi prometida. Raquel. ¿Tu prometida? Espero hoy podamos ser una familia muy feliz. Esto no puede estar pasando. ¿Sorprendida, Luz María? Mira, hace años sabía que nuestro matrimonio siempre fue un error. ¡Felicidades! ¡Qué románticos! ¿Felicidades? ¿Felicidades? ¿Le dices al hombre que está destruyendo nuestra familia, Lucía? ¿Nuestra familia? Tú destruiste nuestra familia cuando me abandonaste. Esto es una pesadilla. No, Luz María. Esto es la realidad. Por fin voy a estar con la mujer que realmente amo. Voy a tener una madrastra joven y bonita. Lucía, tú no puedes estar feliz por esto. Claro que estoy feliz. Porque ellos sí se aman, de verdad. No como su matrimonio falso. Que tuvo que casarse para ocultar sus errores de su juventud. Lucía, no tienes que... Sí tengo que decirlo. Mírate en un espejo, mamá. Eres una fracasada, amargada y te falta personalidad. No estás a su altura. En cambio ella, mírala. Hermosa, bonita e inteligente. Vicente merece esta mujer que sí es de verdad. ¡Cállate! No entiendo por qué me puedes odiar tanto. No te odio. Solo no aceptas la realidad que estás viviendo. No eres suficiente para nadie. Lucía tiene una claridad mental impresionante. Señorita Lucía, no puede hablarle así a su madre. Tú cállate. Que solo eres la sirvienta. Tú no puedes opinar aquí en asuntos familiares. Yo soy tu madre. ¿Qué palabra tan vacía viniendo de ti? Una madre no miente. Una madre no engaña. Una madre no viene a robar. ¡Ya basta! ¡Mierte! ¡Se fueron de mi casa! ¡Largo de aquí! ¿Tu casa? Esta casa ahora le pertenece a Lucía. Yo soy su madre y tengo derecho. No, tú ya no tienes ningún derecho. ¿Quién lo dice tú? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué te pasa? ¡De mi casa! ¡Y tú también! ¡Trepadora! ¡Arrastrada! Lo único que tú también quieres es quedarte con la herencia. ¡Fuera! Cálmate. Estás alterada. ¡Lárgate! De mi casa no te quiero volver a ver. No puedes hacer esto, mamá. Sí puedo. Lárgate y llévate a esta mujercita de aquí. Ay, cálmate, deja de ser irracional. ¿Irracional? Por favor, si te escuchas, si yo soy la única cuerda de esta casa. Está bien. Está bien. Nos
se van a ir. Tú y tu prometida se quedan aquí en esta casa. ¿Qué estás diciendo, Lucía? Sí, esta es mi casa y yo decido quién se queda. Está bien, hija. Nos quedamos. Tu hija ya creció. Ya puede tomar sus propias decisiones de quién se queda en su casa. Él no se puede ir porque él me comprende y él me apoya. Pero esta también es mi casa. Claro que no, era tuya. Es mía, me pertenece porque yo soy la heredera. Y él se va a quedar. La que se tiene que ir eres tú. ¿Qué dices, Lucía? Lo que escuchaste. Es hora de que te vayas. No puede hacer eso, señorita. Es su madre. Tú cállate. Me puedes decir lo que tengo o no tengo que hacer. Eso está mal. A una madre no se la corre. ¿Y quién me va a detener? ¿Tú? Lucía, por Dios. Recapacita, piensa lo que estás haciendo. Estoy pensando perfectamente. Estoy corrigiendo 18 años de errores. La señora Luz María es buena. No se merece esto. ¡Cállate! Tú solo eres la empleada, no opines. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sí ves lo que has hecho? Todo esto es tu culpa. ¿Saben qué? Me cansé de las palabras. Ahora vienen las acciones. Se me largan de mi casa. ¿Por qué haces esto, Lucía? Porque puedo. Porque esta es mi casa y las dos son unos parásitos. Señorita, no puede hacer eso. Es su madre. Tú cállate. Cállate, que eres una metida, así que también te me largas. ¿Y yo por qué? Ya te dije, por metida. Porque eres una empleada inmunda. Que se mete donde no la llaman. Yo solamente estaba defendiendo lo correcto. ¿Lo correcto? Lo correcto es que sepas dónde es tu puesto. Y tu puesto no es aquí en mi casa. Ya basta. Tú no tienes por qué tratar así a Sofía. Ella no tiene nada que ver en esto. Claro que tiene que ver. Se metió en mis asuntos. Por favor, yo necesito el dinero. Mi mamá está muy enferma. Ese no es mi problema. Era que lo pienses antes de meterte en mis asuntos. Así que larga. Larga de mi casa. ¡Fuera tú también! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Largo! ¡Lárguense! Adiós, querida madre. ¿Cómo puede hacerme esto? Yo solamente la estaba defendiendo. No llores, Sofía. Esto no es culpa tuya. Señora, ¿y ahora qué vamos a hacer? No lo sé. Yo tampoco tengo nada. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? Una cosa a la vez. Primero, lo importante es ir a ver a tu madre, ¿sí? ¿Usted vendría conmigo? Claro que sí, Sofía. Señora, pero mi casa es muy humilde. Eso no me importa. Además, no tengo ni un centavo para el bus. Yo tampoco, pero caminemos. Tú dijiste que no vivías muy lejos de aquí. Bueno, está bien. Yo creo que me debería poner más cómoda. Y tú, sácate esto. Luz María, en tus ojos vive esperanza. Luz María, cada historia es una segunda oportunidad. Luz María, historia de vida. Hace 18 años abandoné a mi hija. Y ahora que la encuentro, me quita la casa y se queda con la herencia. Tranquila, señora.
A veces las cosas pasan por razones que no entendemos. Mi casa no es como la suya. Es muy humilde. ¿Tú vives aquí? Sí, es lo que podemos pagar. Entiendo. ¿Pasamos? ¡Ana! Ven. ¡Ana! Ana, soy Sofía. Ay, al fin llegas. Tu mamá está muy mal, no deja de preguntar por ti constantemente. Hola, soy Luz María. Vengo a acompañar a Sofía. ¿Ustedes? Te lo explico luego. ¿Cómo está mi mamá? Está muy mal. Mucho peor de lo que pensábamos. No, ella no se puede poner mal. Tenemos que hacer algo. Mamá, estoy aquí. Mi niña, pensé que no llegarías a tiempo. Carmen, usted necesita ir a un hospital urgentemente. Ya me mandaron del hospital a la casa. Dijeron que no podían hacer más. Pues entonces vamos a una clínica privada. No podemos pagar una clínica. ¿Y usted quién es? Yo soy... Ella era mi patrona. ¿Era? ¿Ya no trabajas? Me despidieron. Señora, por favor, se lo suplico. No sea mala. No le quite el trabajo a mi hija. Yo no le... Por favor. Ella no tiene a nadie más que a mí. Entiendo. Yo me estoy muriendo. No digas esas cosas, mamita. Yo voy a encontrar el dinero para llevarte a la clínica. Por favor, dele otra oportunidad. Ella es buena trabajadora. Hija, no olvides la promesa que me hiciste. ¿Qué promesa? Que abrirías el sobre después de que yo me muera. ¿Este sobre? Ese sobre. Hace 18 años he esperado este momento. ¿Recuerdas que te conté? Que te encontré en la puerta cuando eras una bebé. Ese sobre estaba pegado a tu mantita. Aquí hay información sobre mis padres biológicos. 18 años. Nunca tuve el valor de abrirlo. Pero necesitas saber la verdad. Tenía miedo. Miedo de que la verdad me alejara de ti. ¿Y si mis padres biológicos me abandonaron porque no me querían? Por eso, mi niña, necesitas saber la verdad para tener paz. Carmen, ¿dónde encontró este sobre? Ya le dije que estaba con Sofía cuando la encontré. ¿Pero cuándo, Carmen? ¿Hace qué tiempo usted encontró esto? Dígame, por favor. Hace 18 años.
Era diciembre. Una madrugada fría. 18 años. Una madrugada muy fría. Dígame, Carmen, por Dios. ¿Usted se acuerda qué más había ahí? Una cadena, una mantita. Acuérdese, por favor, qué más había ahí. Dígame. ¿Y usted cómo sabe eso? La cadena. Sí. ¿Es esta? ¿Es esa cadena? Carmen, por favor, dígame. Mírala bien, es esta, pero en dorada. Pero es esta. Es esa. Esa misma. ¿Cómo tiene usted una cadena igual? ¿Qué está haciendo? ¡No puede ser! ¡Te encontré! ¡Dios mío, te encontré! ¡Yo soy tu madre! ¡La madre que te abandonó! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tú eres mi hija. La hija que tanto estaba buscando. No, eso no puede ser. Perdóname. Perdóname, mi amor. Yo ya tengo una madre. Carmen es mi madre. Hija, ella es tu madre biológica. Ella te dio la vida. Pero usted me dio amor. Usted me crió, mamá. Perdóname. Perdóname por no haberte buscado antes. Fui una cobarde. Usted puede ser mi madre biológica, pero Carmen es mi madre del corazón. Y para mí no hay otra madre más que sea Carmen. No digas eso. Necesitan saber la verdad. Mamá, no sigas, por favor. Era una madrugada de diciembre. Hacía mucho frío. Yo acababa de perder a mi bebé. Había nacido muerto. Una semana antes. Yo estaba devastada. Mamá, ¿por qué nunca me lo contaste? Esa madrugada escuché llanto fuerte. No sé qué era mi imaginación. Estaba alucinando. Que estaba destrozada. Y abrí la puerta. Encontré a ti, Sofía. Estabas tú, tan pequeñita y llorando de frío. Y usted me salvó. No, mi niña. Tú me salvaste a mí. Me diste una razón para vivir. Y entonces vi ese sobre pegado a tu mantita. Y tuve mucho miedo de abrirlo. ¿Miedo de qué, mamá? Miedo de que tu familia apareciera. Miedo de que me quitaran lo único que me quedaba. Por eso nunca lo abriste. Desde ese entonces te he cuidado como si fueras mi hija, mi sangre. Yo no tenía a nadie. Y desde ahí nos teníamos solo las dos. Te amo, mamá. Y ya no llores, que te hace mal. Yo te amo a ti.
Vivimos muchos años en esa casa. Nadie te buscó, Sofía. Mamá, descansa, por favor. Cuando empezaste a estudiar, mis trabajos lavando ropa ya no alcanzaba. Carmen. Tuve que vender mi casa y venir a arrendar en esta casita. Todo para que pueda seguir estudiando. Por eso trabajabas tanto. Pero me enfermé. Todos mis ahorros los gasté en doctores y medicina. Pero estoy segura que he criado una hija maravillosa. Es la mejor del mundo. Carmen, usted hizo todo lo que yo no pude hacer. Se lo agradezco. Es una niña buena, trabajadora. Todo lo que una madre quisiera tener. Carmen, perdóneme. Perdonarla, ¿por qué? Perdóneme por haber abandonado a mi hija y darle a usted una responsabilidad que no le correspondía. También era mi hija. No me diga eso. Usted es mucho mejor madre que yo. Señora. Gracias. Gracias por amarla, por cuidarla y por ser la madre que yo no pude ser. También la ama. No merezco que me diga mamá. Porque usted se ganó ese título. Doña Carmen se sacrificó mucho por Sofía para que no le faltara nada. Ella fue madre y padre para Sofía. Sofía, por favor, cualquier cosa, me avisa sobre tu mamá. ¿Cómo sigue? Sí. Me retiro. Gracias. Gracias por cuidarla. Todo esto ha sido por mi culpa, Carmen. Perdóneme. No se eche la culpa. Ahora están juntas. Eso es lo que importa. Usted ha sido un ángel. Un ángel que ha cuidado de mi niña y ahora yo. Yo la voy a ayudar. Si es necesario pagar o hacer lo que sea, yo lo voy a hacer por usted porque se lo merece. Solo quiero que cuides de mi niña. Que cuides de Sofía. Como yo lo he hecho durante todos estos 18 años. Mamá, ¿qué te ocurre? Mamá. Es hora, mi niña. No digas eso, por favor. Dios me está llamando. Cuídala como yo lo hice. Sí, Carmen, no te preocupes, pero por favor no te vayas. No nos dejes. Sofía, eres mi mayor alegría. Mis ganas de vivir. Luego de haber perdido a mi propia hija. Mamá, no me dejes. No puedo vivir sin ti. No estarás sola, mi niña. Tienes otra madre que te va a amar. Carmen, por favor, quédate con nosotros. Me siento muy cansada. Mamá, te amo. Te amo.
Sí, mi niña. Mamá, por favor. Carmen, resiste. Mamá. Por favor, ayúdenme con una ambulancia. Es una emergencia. Mamá. Yo le envío la ubicación. Mamá. Carmen. Mamá, por favor. Hija, cumplí mi misión. ¿Qué misión? Devolver su hija a su madre. Ay, Carmen, por favor. Te amo. Un regalo de Dios. Mamá. Mamá, tranquila. Carmen. Mamá. Carmen. Mamá. Carmen. Dios, ¿por qué? No. Mamá. Mamá, levanta, por favor. Mamá. ¿Por qué? Mamá. Mamá, por favor. Mamá. Ahora que te encontré, hija mía, tú serás la heredera de los 50 millones y de todo lo que dejó mi padre. No me interesa el dinero, señora. Yo lo único que quería era que mi madre estuviera viva. Pero eso te pertenece, Sofía. Tú eres su única nieta y la heredera legítima. ¿De qué me sirve el dinero si no tengo a quien cuidar? Podrías cuidarme a mí, si me permites ganarme tu confianza. No, señora. Usted tiene su vida y yo tengo la mía. Voy a revocar la herencia de esa impostora de Lucía, porque todo eso te pertenece a ti por derecho. Señora, en verdad no puedo aceptar todo lo que usted me dice. Tú eres mi hija y voy a demostrarlo pase lo que pase. En verdad yo no quiero problemas. Vamos a hacernos un examen de ADN y voy a pedir la nulidad porque esa herencia te pertenece a ti, hija mía. ¿Por qué me abandonaste? Mi amor, eso tengo que explicártelo para que me puedas entender. Sofía, perdóname. Perdóname por abandonarte. Ya sé, porque era muy joven. No solo por eso, también era porque mi padre me obligó. ¿La amenazó? Me dijo que si no me casaba con Vicente y si no me deshacía de ti, él iba a hacerle daño a Carlos, tu padre. ¿Mi padre? Carlos era un hombre pobre y trabajaba en la empresa de mi padre. Papá me amenazó diciendo que iba a arruinarlo y hacerle daño físicamente. Entonces, ¿usted me abandonó para proteger a mi padre? Pensé que si me casaba con Vicente, Carlos iba a estar a salvo y que tú ibas a tener una familia. Pero ¿qué pasó con mi padre? ¿Está vivo? ¿Qué pasó? Carlos era un hombre muy bueno y yo lo amaba con toda mi alma. ¿Pero está vivo? No lo sé. Mi padre dijo que Carlos había tenido un accidente y desde ahí nunca más volví a saber de él. Pero entonces, ¿por qué no me buscaste antes? ¿Por qué dejaste que pasaran 18 años? Por protegerte. Porque pensé que mi padre y Vicente te iban a hacer daño. Me voy a quedar aquí. ¿Aquí, Sofía? No estoy dispuesta a irme de esta casa. Pero no entiendo. Podemos ir a un lugar mejor. Aquí está la memoria de mi madre. En cada rincón de esta casa. Pero yo también soy tu madre, Sofía. No. Usted me dio la vida, pero Carmen me dio amor. Pero podemos ser una familia. ¿Una familia?
Carmen y yo éramos una familia. Pero ella ya no está. Ella sigue estando en cada rincón de esta casa. Sofía, pero yo quiero conocerte y recuperar el tiempo perdido. No hay tiempo que recuperar. Usted ya tuvo su vida y yo tuve la mía. Sofía, si tú no te vas conmigo, yo me quedo contigo. Esta casa no es para usted. Es muy humilde. En esta casa hay mucho más amor que el que yo pude haber tenido en cualquier otra mansión. Sofía, tenemos que hablar de la herencia. Ya le dije que no me interesa el dinero. Pero Vicente y la falsa Lucía deben pagar por lo que hicieron. Hay que hacer justicia. La justicia no me va a devolver a mi madre. Pero Vicente y esa falsa Lucía tienen que pagar por lo que hicieron. Tenemos que hacer justicia. La justicia no me va a devolver a mi madre. Mi amor. Carmen murió pobre porque no tenía para comprarse sus medicinas. En cambio tú, rodeada de lujos. Por eso tenemos que recuperar la herencia. Para que hagamos justicia. Para que el sacrificio de tu madre no haya sido en vano. ¿Cómo? Podemos recuperarla y luego si quieres la puedes donar a la caridad. Pude haber salvado a mi madre y no lo hice. No tengo perdón. Entonces hagamos justicia. Recuperemos la herencia y podemos crear algo en su nombre. Algo para niños como tú. Un orfanato. El mejor orfanato de todos, mi amor. Señora Luz María. Sí, mi amor. Usted también sufrió, ¿verdad? Todos estos años han sido para mí un infierno. Carmen me enseñó que el rencor hace daño. Hay que aprender a perdonar. Carmen era una mujer muy sabia. No fue culpa suya. Fue culpa del abuelo y de Vicente. ¿Me perdonas, mi amor? Sí, la perdono. Ay, gracias. Gracias, hija mía. Carmen me dijo antes de morir que tenía dos madres que me amaban. ¿Y tú qué piensas? Que las dos me aman de manera diferente. ¿Puedo darte un abrazo como tu mamá? Sí, mamá. Ay, mi amor. Me dijiste, mamá. Me has hecho la mujer más feliz del mundo. Ahora vamos a recuperar esa herencia. Sí, como madre e hija. Vamos a hacer que Vicente pague por todo el daño que nos hizo. Doctor, buenas tardes. Necesito por favor que me ayude anulando la entrega de la herencia. ¿Y el doctor Mendoza? Mucho gusto. Por favor, tomen asiento. Me presento. Soy el abogado Juan Suárez. Mucho gusto. Mucho gusto. Verá, el bufete de abogados descubrió el fraude que tramaba el doctor Mendoza con Vicente. No lo puedo creer. El doctor Mendoza ha sido mi abogado de confianza y el de toda la familia, de toda la vida. Su padre ya tenía sospechas de este vínculo del doctor Mendoza y Vicente. Es por eso que el bufete me designó a mí para continuar con su caso. Bueno, pero ¿puede anular la entrega de herencia? Mi pregunta es, ¿cuál es la razón? Porque encontré a mi verdadera hija. Mira al abogado. Nuevamente a ella. ¿Verdadera hija? Sí, doctor. Soy Sofía, la hija que Luz María abandonó hace 18 años. ¿Eso quiere decir que la otra señorita es...? ¿Lucía? Lucía es una impostora. Pero Sofía es mi hija biológica, doctor. Señora Luz María,
Necesitamos pruebas contundentes. Mamá, la carta. Tengo esta carta que mi mamá me dejó cuando me abandonó. Bueno, al parecer la letra es igual a la suya, señora Luz María. Es que esa carta fue la que yo le dejé a ella en su cobijita el día que la dejé en la casa de Carmen, que es la señora que la cuidó. Bueno, si eso es verdad y se comprueba que hay fraude, es posible anular la herencia. También tengo testigos. Ana, que conoce toda la historia. ¿Testigos que presenciaron su abandono? ¿Y esta mujer, Carmen? Carmen ya no está con nosotros, doctor. Bueno, esto cambia completamente la situación legal. Señora Luz María, si usted no estaba segura que Lucía no era su verdadera hija, ¿por qué firmó la herencia? Porque yo no lo sabía, doctor. Señora, ya no hay vuelta atrás. Esa herencia ya se firmó. Pero ya encontré a mi verdadera hija. Señora Luz María, entienda. $50 millones están en proceso de transferencia. Doctor, disculpe. ¿Qué? Yo quiero utilizar esa herencia para ayudar a orfanatos. ¿A orfanatos? Sí, a niños abandonados para que no pasen por todo lo que yo pasé. Señorita, pero ¿todo el dinero? Una parte, la otra para vivir dignamente con mi madre. Mi hija tiene un corazón muy noble, doctor. Señorita Sofía. Señorita Sofía, ya sé lo que podemos hacer. Ya sé cuál es la solución. ¿Cuál? Mire, tenemos que comprobar que hay un fraude de identidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, con una prueba de ADN. Si comprobamos que Sofía es su verdadera hija, la herencia queda anulada automáticamente. Necesitamos proceder con las pruebas de ADN lo más pronto posible. ¿Dónde se hacen? En el laboratorio del hospital. Son las únicas que acepta el tribunal. Sí, ¿y qué tiempo se demoran en entregarnos los resultados? Eventualmente 48 horas. Pero tengo contactos. Pero Vicente se va a enterar. Eventualmente sí. Mire, tengo que decirles algo muy importante. ¿Qué cosa? Vicente podría volverse muy peligroso si se entera que perdió todo el dinero. No nos importa. Queremos justicia. Señora Luz María, yo tengo testimonios que el señor Vicente ha mostrado violencia en esta misma oficina. Yo lo voy a denunciar. Ya no le tengo miedo. ¿Y dónde se van a quedar mientras sale todo esto? En mi casa. La casa donde Carmen me crió. Manténganse alerta. Vicente es capaz de cualquier cosa. Yo creo que ya hemos perdido demasiado tiempo en tenerle miedo. Bueno, entonces diríjanse lo más pronto posible al laboratorio. Le voy a dar la dirección. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Espere. Necesito hacer una llamada al banco ¿Para qué? para cancelar la transferencia de la herencia.
Aún podemos detenerla. ¿Aló? Habla con el abogado Suárez, abogado ejecutor del testamento García. Por favor, pido que se cancele la transferencia inmediatamente. Claro que sí. Es 29081422. El dinero está en la cuenta a nombre de Lucía García. ¿Qué? Hable, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¡Ay, dígame algo, por favor! No puede ser. La transferencia ya está en la cuenta de la señorita Lucía. ¿Qué? ¿Perdimos los 50 millones? Por 10 minutos. Por malditos 10 minutos. ¿Y ahora qué podemos hacer, doctor? ¿Saben qué? Tengo otra opción. ¿Cuál? Podemos hacer que congelen todas las cuentas en donde se han hecho efectivos los 50 millones de dólares. Pero hágalo rápido, por favor. ¿Se puede hacer eso? Por sospecha de fraude, sí. Nadie puede tocar ese dinero hasta que salgan las pruebas de ADN. O sea, todavía tenemos esperanza. Pero eso sí, Vicente se va a volver loco cuando se entere. ¿Qué tan peligroso puede ser? Muy peligroso. Estamos hablando de 50 millones de dólares congelados. Bueno, sí, nuevamente el abogado Suárez. Por favor, pido inmediatamente la congelación de la cuenta bancaria en donde se hizo efectivo el dinero. Sí, así es. Es por fraude de identidad. Tranquilos, los va a tener en 1 hora. Pero por favor, inmediatamente congele la cuenta. Listo. Las cuentas están congeladas temporalmente. Así que prepárense. ¿Para qué? Escúcheme. Vicente va a hacer cualquier cosa para recuperar ese dinero. Escuche, cualquier cosa. Los 50 millones de dólares están congelados. ¿Han pasado 18 años para poder disfrutar de esto? Tranquilo, Vicente. Debe ser nada más por los trámites bancarios. Suele suceder con cantidades grandes. No, yo necesito ese dinero. Ay, todo estaba saliendo perfecto hasta ahora. Voy a llamar al abogado. Él me tiene que dar una explicación clara sobre esto. Algo raro está pasando aquí. Estoy seguro. ¿Cómo te atreves a entrar a esta casa, Rosmaría? Esta es mi casa y quiero que se larguen. No, querida, esta es mi casa y no tienen el derecho de estar aquí. ¿Se largan o llamo a seguridad? ¿Y este hombre quién es? Pues él es el nuevo abogado que está encargado de hacer la devolución de la herencia. Parece que las cosas les estaban saliendo perfectas. ¿De qué estás hablando, Luz María? Yo no puedo creer cómo tú, Mustia, y tú, Vicente, hayan involucrado a esta menor de edad en todo esto. ¿De qué hablas?
¿Cómo puedes hablar así de la heredera legítima de tu padre? Ay, y por lo visto lo trajiste a la pobretona miserable de Sofía, la muerta de hambre. Lárguense de mi casa. No me voy a largar, porque esta no es tu casa. Y aquí parece que los muertos de hambre son otros. ¿O no, doctor? Y están muy preocupados por los 50 millones de dólares congelados. Pero por supuesto que estamos preocupados. Exijo una explicación ahora. Sí, doctor, es mi herencia. ¿Por qué no tengo acceso a mi dinero? Los papeles ya fueron firmados. La transferencia fue ya autorizada. Esto es completamente irregular. ¿Sabe que podemos demandarlo por eso? Las cuentas congeladas es por investigación bancaria. ¿Investigación? Pero si todo está en regla. Yo soy la nieta legítima y tengo todos los documentos. ¿Estás segura, Lucía? Los protocolos del banco son así, para herencias millonarias. Pero la transferencia ya estaba aprobada. 18 años han pasado. No voy a permitir ahora un trámite burocrático. Los procedimientos legales no se pueden saltar. Ay, doctor, tiene que hacer algo. Es mi dinero. Justo es por esa razón por la cual yo estoy aquí. Con el abogado hemos estado investigando. Y tú, Vicente y Lucía están cometiendo fraude. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Esta mustia y tú, junto con la impostora de Lucía, están cometiendo un fraude de 50 millones de dólares. Eso es mentira. Luz María, cálmate, por favor. No me voy a calmar, arrastrada. Ustedes no entienden. Yo soy la nieta. ¿Sí? ¿Con documentos falsos, Lucía? Vicente, vámonos, ¿sí? Yo no me voy a ningún lado. Pues me parece perfecto que te quedes, porque ya sabemos toda la verdad. Dígale, doctor. Los cargos incluyen fraude de identidad y estafa millonaria, basándonos en toda la información fraudulenta. Esto es una conspiración. Ustedes están cometiendo un delito. Esto es invasión de la propiedad privada. Ay, qué pereza, doctor. Enséñenos las pruebas. Con mucho gusto. Mientras el doctor busca los papeles, les presento a mi verdadera hija, Sofía. Para ti, mi amor. ¿Es en serio, Luz María? No. ¿Esta pobre empleada doméstica es tu hija? Estás completamente loca. Ahora se inventó una hija. Yo no me he inventado nada, Luz. Ella sí es mi hija. O sea, buscaste a la empleada doméstica para hacerla pasar por tu hija verdadera. Ay, por favor. No. Luz María, esto es realmente patético. Ya, dinos, ¿cuánto le pagaste para que se haga pasar por tu hija? Yo no le he pagado nada. En cambio, yo quisiera saber cuánto te pagan a ti, trepadora. Ay, no puedo creer. Miren, una sirvienta millonaria. De verdad, Luz María, tocaste fondo. Silencio, por favor, señores. Tengo algo que mostrarles. Pruebas de ADN del laboratorio del hospital. ¿ADN? Por favor. Compatibilidad genética entre Luz María y Sofía. Son del 99.9%. Por favor, ¿esos resultados se pueden falsificar? Sí. Los documentos están notariados, así que tienen toda la validez legal. No puede ser. Pues sí, Lucía. Sofía es mi verdadera hija. ¿Dijo 99.9%? Lo que significa que Sofía es la heredera legítima
de los 50 millones de dólares. Yo soy la única heredera. Abogado, debe haber algún error. O sea que Sofía realmente es... La hija que abandoné hace 18 años. Lo que significa es que la herencia de Lucía queda anulada inmediatamente. ¡No! ¡No me pueden quitar todo! Todo es tu culpa. Tú falsificaste los documentos. Vicente, ¿de qué hablas? Que tú contrataste a Lucía para que se haga pasar por mi hijastra. Vicente, estás loco. Tú querías una heredera a cualquier precio. Pero fue tu idea. Pero tú aceptaste. Aceptaste cualquier cosa con tal de tener esos 50 millones de dólares. Porque yo confiaba en tu palabra, Raquel. Raquel me contrató para hacerme pasar por hija de esta señora. ¿Ves? Ella lo admite. ¡Tú cállate! Eres un idiota que se dejó engañar. Te voy a meter a la cárcel. ¿Ah, sí? Pues vas tú primero por cómplice. Ahora sí, Vicente, fírmame los papeles del divorcio. ¿Qué? Yo no te voy a firmar nada. ¿Firmas los papeles del divorcio o te meto a la cárcel? Por fraude, estafa y complicidad. Te estoy dejando el camino libre para que te cases con Raquel, tu amante. Luz María, mira, yo... Estoy siendo muy buena contigo, porque tú tienes que pagar todo lo que me has hecho. Dame una oportunidad, por favor. Te lo ruego. Levántate, sí, patético. Te estoy dando la oportunidad de que no vayas preso, pero fírmame el divorcio. Pero si somos esposos. Un matrimonio basado en chantajes es nulo. Señor Vicente, por favor, es su única y última oportunidad. ¿Y si no firmo? Te vas preso por fraude, chantaje y complicidad. Así que no me hagas perder el tiempo. ¡Fírmame los papeles! Firma o te vas preso. Señor, aquí tiene un bolígrafo. Está bien. Voy a firmar tu maldito divorcio. Fin voy a ser libre. Pero quiero que sepas algo. Tu padre me prometió esa herencia. ¿Cómo? Sí. Tu padre fue el de la idea que me casara contigo. Siempre fuiste un negocio. Vicente, cálmate, por favor. Vicente. Raquel es hermosa, inteligente, independiente. Nos vamos a casar. Vamos a ser muy felices. Raquel es la mujer de mi vida. Ella sí me va a dar hijos, no hijastras. Vicente, ahora que te divorciaste... Nos vamos a casar, mi amor. No, Vicente. Yo solo estaba contigo porque me prometiste que te ibas a divorciar de Luz María. ¿Qué estás diciendo? Y que me ibas a dar la mitad de la herencia. Pero si yo te amo, mi amor. ¿Amarme? Ay, por favor, Vicente. Dijiste que me querías. Claro, te dije lo que querías escuchar. Todo por los 50 millones. ¿Qué? O sea que todo fue por dinero. Absolutamente todo. Cada caricia, cada beso, cada te amo. Todo por la mitad de la herencia. Pero no puede ser. Hicimos el amor. Todo fue de trabajo. Trabajo sucio, pero necesario. Pero me prometiste que nos íbamos a casar. ¿Casarme? ¿Contigo? Por favor, yo solo quería la mitad de la herencia. Además, estoy casada. Tengo un hombre más joven, guapo e inteligente que tú.
Tú nada más eres un viejo sucio y pobre. De hecho, ustedes tres tienen una orden de detención. ¿Orden de detención? Así que no pueden ir a ningún lado. ¿De qué está hablando? Ustedes tienen cargos por los delitos de asociación ilícita, fraude y estafa. Pero, abogado, yo soy menor de edad. Lo siento mucho. Los menores también responden por sus actos. Abogado, le prometo que yo no sabía nada. La ignorancia no le exime de toda responsabilidad. Yo mejor me voy de aquí. Ni un paso. Ya llamé a la policía. No, usted no puede detenernos. Bueno, yo no. Pero la policía sí. Y viene en camino. No. Esto no puede estar pasando. Cada quien sálvese como pueda. Te vas de aquí. La justicia llega para todos. Nadie se mueva, por favor. Yo no hice nada malo, esto debe ser un error. Vicente Morales, queda usted arrestado por fraude millonario en primer grado, asociación ilícita y chantaje agravado. Esto debe ser un error. Ni siquiera tiene pruebas. Usted, Raquel Vega, también queda arrestada. Tiene cargos por falsificación de documentos oficiales, estafa agravada y usurpación de identidad con fines lucrativos. Por favor, yo soy menor de edad. Les juro que yo no sabía nada de lo que estaba haciendo. Lucía Herrera, usted queda arrestada por complicidad en fraude millonario y recuerde que los menores de edad también deben responder ante la ley cuando cometen delitos graves. Oficiales, aquí está toda la documentación legal que ustedes pidieron para proceder. Luz María, no me puedes hacer esto. Yo soy tu esposo, te amo. Estás cosechando lo que sembraste, mi querido Vicente. Me acompañan, por favor. No. Tienen derecho a un abogado. No, mire, le podemos explicar. No, por favor. Oficial, mire. No. Por favor. Oficial, le podemos explicar. Esto es un error. Mira, Raquel, haz algo. Esto es un error. Raquel, mira, le podemos explicar. Luz María. Tengo que decir la verdad completa. ¿Qué verdad? El accidente de Carlos no fue un accidente. ¿Qué? ¿Mi padre? ¿Qué estás diciendo? Tu padre me obligó a hacerlo. Esto es imposible. Mi papá no quería a Carlos, pero tampoco era capaz de llegar a tanto. Mira, él me dijo que si no lo hacía no me dejaba cobrar la herencia. Vicente, solo estás empeorando la situación. Yo he cometido muchos errores y merezco pagar por ello. Bueno, esas explicaciones tienen que darlas en la estación central. Vamos. Solo quiero que sepas que esta conversación aún no termina. Te vas a arrepentir. ¿Me escuchaste? Ya no te tengo miedo, Vicente. Pues más que nunca voy a proteger a mi hija y no voy a permitir que nadie le haga daño nunca más. Si creen que esto terminó, están muy equivocados. Señora, recuerde que debe permanecer en silencio porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Mi novio es la persona más importante del mundo criminal. Tus amenazas me tienen sin cuidado, Raquel. Él controla toda la ciudad. Jueces, políticos, policías, todos le obedecen. No te tengo miedo. Se lo van a conocer. Y será demasiado tarde para que ustedes se puedan defender. Ya no te tenemos miedo, Raquel. Te van a encerrar. ¿Así? ¿No me tienen miedo? Pues mi novio tiene el poder que ustedes no se pueden imaginar. ¿Novio? Pero si tú dijiste que me amabas, prometiste casarte conmigo. Eres un idiota, Vicente. Mi novio verdadero vale más que 1000 como tú. Señora, esas amenazas solo empeoran su situación legal. Ya verán de lo que es capaz. Se van a arrepentir de lo que me están haciendo. Raquel, ¿por qué no dices la verdad sobre quién mató al padre de Luz María? Vicente, ¿qué estás diciendo? No sabes lo que hablas. Fue tu idea.
de matar al padre de Luz María. Tú dijiste que había que acelerar su muerte. ¡Malditos! ¡Ustedes también mataron a mi papá! Vicente está loco. Está diciendo mentiras solo para salvarse. Además, fue idea de él hacerlo. Y quería matarte a ti también. Tú planificaste todo. Tú dijiste cómo envenenarlo lentamente. ¡Es mentira! Vicente fue quien diseñó todo ese plan maestro. Tú planificaste todo desde el principio porque ella quería quedarse con la mitad de la herencia. No es cierto, Vicente. Y las vas a pagar. Vas a pagar por todo esto. Vamos. Ya confesarán todo esto en la fiscalía. Luz María, créeme, así fue. Eso es verdad. Créeme. Ahora que esos rufianes ya se fueron, les voy a decir lo que les depara exactamente. Vicente, por fraude millonario, homicidio premeditado y complicidad en asesinato, 25 años mínimo. ¿25 años? No podrán salir antes. Los delitos de sangre, lastimosamente, no reducen la pena. En este caso, Raquel, por asociación ilícita, falsificación, complicidad y asesinato también del señor García, 20 años en prisión. Por fin van a pagar por lo que le hicieron a mi padre. Así es. El dinero mal habido y los crímenes siempre pagan su precio. La justicia, aunque tardía, llegó. Ahora sí, mamá. Podemos empezar una nueva vida juntas. Desde que murió mi padre, esta es la primera vez que vamos a leer el testamento completo. Señorita Sofía, antes de hacer efectiva la herencia, vamos a proceder a leer el testamento completo de su abuelo. ¿Hay algo más que no sabemos? Su abuelo escribió una carta especialmente para usted. ¿Una carta para Sofía? Así es. Con su permiso voy a proceder a leer. Yo, Francisco García, escribo esta carta para mi nieta, la hija que mi hija abandonó por mi culpa. Mi abuelo escribió para mí. Si estás leyendo esto, significa que Luz María te encontró y que la justicia se hizo. O sea que papá sabía que esto pasaría. Te dejo $50 millones. No para que seas rica, sino para que repares el daño que yo causé. ¿Qué daño? Obligué a tu madre a abandonarte. Destruí a tu padre. Arruiné una familia por mi orgullo. ¿Papá se arrepintió de todo? Usa este dinero para crear lo que yo destruí. Familias llenas de amor. El abuelo quería que ayude a otras familias. Ahora entiendo por qué Diosito te puso en mi camino. Nunca me faltaron sus consejos. Nunca me faltó amor. Se levantaba a las 4 de la mañana para lavar ropa ajena, para que nunca me faltara que comer. Llora, mi amor. Algún día, mi niña, algún día vas a ayudar a gente como nosotras. Carmen siempre quería que yo fuera diferente. Por las noches, cuando parpadeaba una bombilla,
se quedaba hasta tarde cosiendo ropa para ganarse unos centavitos extra. Jamás, cuando yo lloraba porque no teníamos que comer, me abrazaba y me decía, tenemos amor. Y con eso es más que suficiente. Carmen vendía sus pocas joyas cuando yo me enfermaba. Un día vendió hasta sus zapatos nuevos para comprarme mis medicinas. Cuando era Navidad, no había regalos ni Nochebuena. Ella me contaba cuentos de princesas que ayudaban a pobres. Era una mujer extraordinaria. El día que conseguí el trabajo con usted, ella lloró de felicidad. Me dijo, Diosito al fin nos escuchó. Mamita Carmen, tu hija va a cumplir tus sueños de ayudar a otras familias. Carmen me enseñó que ser rica no es tener dinero, es tener un corazón que late por otros. Mamita Carmen, voy a cumplir tu sueño de ayudar a mujeres como tú. Mi amor, yo te voy a ayudar. Señora Luz María, ¿le puedo decir algo? Dile, mi amor. Usted me dio la vida, pero Carmen me enseñó a vivirla. Tienes razón, mi amor. Durante estos días he estado pensando mucho y me he dado cuenta de algo muy importante. ¿Qué es? Que usted tiene un corazón muy bueno. Y tú eres una niña muy noble, tan noble como lo era tu padre, Carlos. El único hombre que yo he amado en mi vida. Es hermoso ver a una familia reunida después de tanto dolor. Ahora sí, vamos a vivir juntas, mamá. Vamos a recuperar todo el tiempo perdido. Sí, mi amor. Señorita Sofía, estos son los documentos definitivos para la transferencia completa. Estoy segura que mi padre estaría orgulloso de ver que su dinero viene a buenas manos. Doctor, ¿le puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Qué pasa si quiero ocupar parte de la herencia para hacer algo bueno? He estado pensando, Carmen me salvó la vida cuando era una bebé. Sí, mi amor. Deben haber muchos niños abandonados en la calle, sin familia. Desafortunadamente sí. Todos los orfanatos están llenos. Sofía, ¿tú estás pensando en...? Sí, ¿por qué no? Carmen me salvó cuando no tenía nada. Y ahora yo tengo 50 millones. Esa es una idea muy noble. Quiero hacer algo que Carmen habría hecho. Ayudar a niños que nadie quiere. Mi amor, me encanta tu idea, pero no creo que debas gastar todo tu dinero solo en eso. Mamá, ¿de qué me sirve ser millonario si no puedo dormir tranquila pensando que hay niños en la calle abandonados? Bueno, pero igual tienes que pensar en ti.
y en tu futuro. Sí, exacto. No necesito vivir como millonario. Necesito vivir tranquila. Quiero que el dinero haga lo que Carmen hizo conmigo. Salvar vidas. Por favor. ¿Esto me convierte oficialmente en la heredera? Así es, señorita. Con su firma, usted será dueña de $50 millones. Carmen, esto es por ti también. Por todo lo que me enseñaste. Felicidades, señorita. Usted oficialmente es millonaria. Es la heredera más joven del país. Mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Has llegado a ser mucho mejor persona de lo que yo pude haber sido algún día. Doctor, le agradezco muchísimo por habernos ayudado. Y quiero que usted sepa que yo confío en usted hasta cuando sentía que todo estaba perdido. Yo solo quería cumplir lo que su padre quería. No podía fallarles. Su padre era una persona honorable. ¿Sabes qué, mamá? Quiero saber qué realmente pasó con mi papá. Con Carlos. ¿Por qué me preguntas esas cosas ahora, mi amor? Porque tengo derecho. Y ahora tengo los recursos para investigar.